Quiero validar que me están escuchando correctamente y que están visualizando la presentación correspondiente al siguiente capítulo del curso de Administración del Storage. Sí, señor, se le escucha. Muy Sí, se le bien, escucha bien. excelente. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, en este siguiente módulo vamos a trabajar el servicio de Azure Storage. Azure Storage básicamente es el servicio de almacenamiento. Básicamente es el servicio, podría decirse, pilar de toda la infraestructura de Azure, porque básicamente todos los servicios o la mayoría de los servicios en la nube en Azure, pues tienen que ver o están utilizando la capa de almacenamiento. Muy bien, entonces revisemos. En este módulo vamos a trabajar la configuración de las cuentas de almacenamiento, algunos de los componentes o eh, áreas de almacenamiento que dentro de ellas está el Blob Storage, Azure Files. Veremos también la configuración de seguridad de las cuentas de almacenamiento. Muy bien. Inicialmente, vamos a revisar el Storage Account. A nivel del Storage Account, la cuenta de almacenamiento, básicamente, cuando queremos tener acceso a recursos de almacenamiento a nivel de disco, lo primero que se debe provisionar es el Storage Account. La cuenta de almacenamiento es el punto de entrada al servicio. Todavía no es el recurso para almacenar datos, sino que nos da la entrada a los storage del data center o la región donde hemos provisionado esa cuenta y podemos desde ahí comenzar a provisionar servicios de almacenamiento de datos. Bueno, el storage, la cuenta de storage, se provisiona en un grupo de recursos, definimos en el momento del provisionamiento en qué región y las características generales de ese almacenamiento general de la cuenta. Una vez que se provisiona la cuenta, con la cuenta podemos ingresar al servicio y podemos crear almacenamientos tipo contenedor, containers, que también es conocido como Blob Storage. Podemos crear almacenamiento tipo file shares. Podemos provisionar almacenamiento tipo colas de mensajes, tablas. Esos son los 4 tipos de almacenamiento. Hay un quinto que ya no se muestra aquí porque básicamente es los discos que se atachan a las máquinas virtuales también son uno de los tipos de almacenamiento que se pueden crear, pero generalmente se crean es directamente con las máquinas virtuales o se crean para ser atachados a las máquinas virtuales. Son discos duros virtuales. Muy bien. A nivel de contenedores, cuando creamos un contenedor, básicamente es una entrada a almacenamiento en disco. Microsoft pues con la cuenta nos provisiona, nos da acceso a las diferentes tecnologías y controladoras de disco que tenga Microsoft en ese data center y podemos configurar o crear un contenedor. Ese contenedor, pensemos, sería algo así como tener Quiero validar inicialmente espacio en donde vamos a ir dejando los documentos, como tener un disco en un grupo y dejar documentos allí. Las características del contenedor es que se factura por cantidad de almacenamiento que estemos consumiendo.
Si en algún momento creamos el contenedor y no hay nada de datos, pues nos factura cero, porque se creó, pero no tenemos almacenado nada. Si tenemos un terabyte de almacenamiento consumido guardando documentos o cualquier otro tipo de archivo, pues nos van a facturar ese tera o esa cantidad de almacenamiento por el tiempo que se tenga en uso. Em, en el contenedor se denomina blobs porque es muy común guardar, bueno, se puede guardar cualquier tipo de archivo, pero es muy común guardar documentos, por ejemplo, tipo backups. Si tenemos backups, pues lo ideal es guardarlo en un container. Si tenemos gran cantidad de documentos, imágenes, big data, archivos de bases de datos, logs de cualquier tipo, incluidos bases de datos, videos, archivos de imágenes, pues lo ideal es crear el blob, el contenedor tipo blob y guardamos esa información allí. Em, el otro tipo de almacenamiento más utilizado genérico para eh, a nivel administrativo es los file shares o files. El file share es un almacenamiento igual, con la cuenta, el storage account, podemos crear el file share. En el file share se define desde el momento de la creación el tamaño del almacenamiento. Podemos crear un disco, por ejemplo, que tenga 1 terabyte. Y en ese momento se factura el terabyte porque estamos consumiendo esa cantidad de almacenamiento. Y así no se tenga guardado ningún documento allí. Es muy común, por ejemplo, en las empresas que se tengan aplicaciones que utilizan repositorios documentales. Si, por ejemplo, tenemos una aplicación en on-premises de un manejador de documentos, una aplicación que va a un repositorio, generalmente en on-premises tenemos el contenedor de repositorio documental, puede ser a nivel de sistema operativo, una ruta compartida que almacena todos los datos, todos los archivos en un disco o en un arreglo de discos. Entonces, si queremos migrar ese almacenamiento que está en on-premises, podemos crear un file share. Ese file share se pueden migrar todos los datos, los archivos y documentos de on-premises a la nube. Y la aplicación documental puede también guardar esa estructura o conservar la estructura de carpetas y directorios. Entonces, el file share utiliza el protocolo SMB, que es el mismo protocolo que utiliza el, el explorador de carpetas del sistema operativo de Windows para administrar carpetas, directorios y archivos dentro de las carpetas. Ese mismo protocolo pues va a permitir que se encuentren los archivos fácilmente en esa estructura de carpetas y directorios, archivos. Entonces, migrar una aplicación o el contenedor documental de on-premises a la nube es muy sencillo. Igual es transparente para la aplicación porque estaría utilizando el mismo protocolo y la misma estructura de carpetas. Em, Otra característica es que el file share se puede, como se genera un disco con un tamaño de almacenamiento y ese disco tiene una unidad, por ejemplo, podemos definir que es la unidad Z. Esa unidad la podemos mapear a una máquina. Por ejemplo, si tenemos una máquina, esta máquina con sistema operativo puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser Macintosh. Digamos que el usuario está trabajando continuamente en esta máquina, tiene un disco duro local y guarda sus documentos en ese disco. Podríamos perfectamente mapear esa unidad a la máquina que utiliza el usuario. El usuario va a encontrar la unidad Z
y puede guardar todos sus documentos locales en esta unidad. Realmente cuando lo está guardando, se está enviando y almacenando en el repositorio, en la nube, en el file share, porque básicamente el file share es el que queda enlazado a esta unidad en la máquina. Entonces es muy interesante, por ejemplo, para soluciones en donde los usuarios requieren guardar documentos críticos para que no quedan localmente en la máquina, sino que se tenga ese almacenamiento fuera de la máquina para evitar pérdida de información. Muy bien. Entonces, ese es el file share. Tenemos otro tipo de almacenamiento que es tipo tabla. Es muy utilizado para bases de datos no SQL, para guardar información no estructurada, que no guarda relaciones como las bases de datos SQL, Oracle, que son bases de datos llave-valor. Cuando tenemos procesos de Big Data, se utiliza bastante porque es muy eficiente, es altamente veloz para procesamiento de gran volumen de información, terabytes o más de información, eh, tablas que puedan tener cientos de millones de datos. Entonces es muy interesante. Em, y realmente no se está utilizando un almacenamiento en una base de datos normal, sino que el almacenamiento de la información se está guardando directamente en el disco, en un formato tipo tabla, que representa o mapea la entidad, y la entidad pues tendrá los elementos, atributos respectivos de la tabla. Tenemos también almacenamiento tipo cola, queue. Ese es muy utilizado para aplicaciones, para desarrollo de soluciones. Por ejemplo, hoy en día las aplicaciones se crean principalmente eh, asincrónicas. De hecho, el portal de Azure es una aplicación asincrónica. ¿Qué significa? Que el usuario puede estar interactuando y realizando tareas, envía la ejecución de una tarea. Esa tarea puede ser inmediata o puede tardar algunos minutos, como hemos visto, por ejemplo, el provisionamiento de una infraestructura puede tardar 5, 10 minutos, 15 minutos. No sabemos cuánto, el usuario no sabe cuánto, la aplicación tampoco. Entonces, ¿cómo se pueden sincronizar los procesos para informarle al usuario o a otras aplicaciones que ya finalizó y que puede continuar realizando ciertas tareas? Para eso se utilizan las colas de mensaje. Colas de mensaje es que en ese almacenamiento, en ese disco, una aplicación puede dejar un mensaje que sería básicamente un archivo. Ese archivo no puede ser más de 64 KB. En ese archivo está la información del proceso y otra aplicación o la misma puede estar monitoreando cuando se cree el archivo, toma la información, quiere decir que ya finalizó alguna tarea y toma la información con parámetros para continuar la ejecución del proceso. O por ejemplo, si tenemos dos aplicaciones que deben sincronizarse para generar una secuencia de actividades, pues se puede utilizar con colas de mensajes. Un escenario, pensemos una aplicación de celular que nos permita, por ejemplo, tomar una imagen. Esa imagen, cuando se captura por parte del usuario, se carga en un almacenamiento en la nube y luego se procesa a nivel de herramientas de inteligencia artificial para generar un proceso de analítica de la imagen y darle la información al usuario. Por ejemplo, un peritaje de un vehículo. Entonces, el usuario puede tomar la foto en su celular y la carga en la aplicación, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar la carga de la imagen. Puede que el celular tenga una buena conexión a Internet o esté sin Internet, entonces esa imagen queda en un stand-by y cuando se tenga conexión continúa el cargue. O puede ser una imagen muy pesada que demore mucho tiempo porque puede que se tenga una conexión a Internet muy lenta. Entonces, hay muchas variables que no se pueden controlar, pero la aplicación envía el proceso. Cuando finalice,
le indica o deja el mensaje indicando que ya quedó cargada una foto en un repositorio, en un container, por ejemplo, y otro proceso, por ejemplo, el de inteligencia artificial, que va a capturar esa imagen y a procesarla. Entonces, puede iniciar cuando se detecte que se ha creado ese mensaje y con todos los parámetros que indique el mensaje, por ejemplo, la ubicación de la imagen, el usuario que la creó, etcétera. Entonces, todo el proceso de indexación puede ocurrir ahí. Ese es un ejemplo, ¿no? Ahí cada aplicación pues tendrá su caso de uso. Entonces, esos son los tipos de storage que podemos crear en una cuenta de almacenamiento. ¿Alguna pregunta? Venga, ¿cuántos storage account puedo crear por suscripción? Mm, no he visto, pero en teoría, y de hecho, yo he creado bastantes. O sea, Eh, no, 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 bueno, a ver, no es que sea un storage account por usuario, ni por suscripción, ni por región. Yo puedo crear todos los storage account y a eso le asocio mis almacenamientos. exactamente. Sí, serían ilimitadas. De hecho, el Microsoft en la documentación dice que el storage es un recurso infinito, ilimitado. No es que sea infinito, sino que básicamente lo que quiere decir Microsoft es que cualquier cantidad de almacenamiento y cualquier cantidad de storage que quiera crear los usuarios, Microsoft tiene suficientes discos y capacidad de almacenamiento en sus data centers para poder alojar eh, terabytes, petabytes o zettabytes de información. Entonces, no hay límite. Sí, puede, y de hecho hay un límite para cada servicio para que los usuarios no se excedan y de pronto genere una facturación muy elevada. Venga, Pero le esos, cambio la pregunta, Orlando. Te disculpe. O sea, ¿qué sí, sentido tiene el storage account? Es decir, si no hay un límite, o sea, ¿por qué tengo que tener un storage account para crear mis blogs? Yo puedo crear 20 blogs y tenerlo ahí. ¿Qué sentido hace asociarlo a un storage account? ¿Es un tema de organización o de qué? sí es un tema de organización, pero básicamente así construyó Microsoft el servicio y es mandatorio. Yo no puedo Ok. crear un contenedor si no tengo un storage account. El punto de entrada siempre es el storage account. Es lo primero que se debe crear. Si no creo el storage account, no puedo, o sea, sería como el paso inicial para, para que en mi cuenta de Azure pueda empezar a utilizar los sistemas de almacenamiento. Si no hay storage account, no hay forma de acceder a los discos. Entonces, el storage es el que nos permite acceder a los recursos de disco. Y ahí ya configuramos o creamos cualquiera de estos recursos, container o tablas o colas o file shares. ¿Sí? Esa es la arquitectura con la cual Microsoft ha implementado el servicio. Sí, era simplemente tratando de buscarle el sentido, o sea, cuál es el rol, cuál es el papel que juegan. Em, sí, supongo que Microsoft hubiera podido crear el servicio aparte, contenedores, aparte tablas, Sí, aparte, pero es una decisión de arquitectura, supongo, y de orden, porque efectivamente pues da orden, este es el punto de entrada a nivel de seguridad y de muchos otros elementos. Ya eso pues sería como cada fabricante decide cómo crear sus servicios y entregar el ofrecimiento a los clientes. Supongo que sí, y de hecho sí hay muchas razones técnicas y de administrativas con con las cuales pues Microsoft ha decidido que lo mejor es tener un storage account. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
Yo tengo una, pero con relación a los logs, pero siga con la presentación porque de pronto me la resuelve más adelante. Y si no, pues se la hago más adelante. Muy bien. Bueno, cuando estamos provisionando un storage account, se puede provisionar un storage account, propósitos generales, o se puede provisionar un storage account premium. El storage account, propósitos generales, que es el estándar General Purpose. Antes igual, pues como todos los servicios, había una versión uno, esa pues ya casi no aparece por ahí. Antes estaba la opción de que si el usuario quería crear versión uno o versión 2, son mejoras a los servicios. Entonces, en este momento ya, y desde hace bastante tiempo, Microsoft ha dado espacio para que los clientes migren todos sus storage que están en versión uno a la versión 2 y ya no aparece. En propósitos generales versión uno se pueden crear blog, files, colas de mensajes, tablas, y una característica particular del blob storage, perdón, de la cuenta de almacenamiento, es que el blob storage se puede convertir en un data lake storage. Pero esa es una propiedad que se configura en el momento de creación de el storage account. Es un Cuando data lake marcamos el storage. storage account, que se cree con eh, un almacenamiento jerárquico, automáticamente se crea como un data lake storage. El data lake storage es uno de los servicios más importantes. Para algunos es el más importante a nivel de toda la estructura y arquitecturas de soluciones de Big Data, de analítica, Machine Learning, inteligencia artificial, entre otros, porque es una estructura de discos especializada para poder procesar gran volumen de información en forma muy eficiente, que soporta las arquitecturas como Spark, Databricks, entre otros. Cuando se provisiona el servicio premium de la cuenta de almacenamiento, se puede configurar almacenamientos tipo bloques, archivos, file shares y páginas a nivel de blogs. ¿En qué se diferencia? Básicamente es que los archivos se parten. eh, si es bloques, se parte en secciones de cierto tamaño de almacenamiento. Pensemos, por ejemplo, si vamos a guardar un video que dura una película, por ejemplo, o una grabación de una clase como estas, en donde el archivo perfectamente puede ser de gigas, 3 gigas, 10 gigas. Entonces, para transmitir a través de Internet, ese archivo completo, pues no lo envía completo, sino que lo parte en secciones y puede transferir esa información incluso en paralelo. Hay ocasiones en las que llega, por ejemplo, el minuto final antes que el minuto anterior por el enrutamiento y pues ya las características propias del servicio. Pero igual cuando llega a un destino, el, la aplicación se encarga de armar el archivo y mostrarlo correctamente. Entonces, eso es la forma como se almacenan los documentos en el storage. Y, igualmente, FileShare, pues es el servicio que les comentaba de tener unidades de discos que se pueden mapear a las máquinas o a las aplicaciones y que lo muestra o que se puede utilizar igual que si fuera un disco atachado a una máquina física con un sistema operativo Windows. El Page Blobs divide el archivo en páginas. Esto es muy eficiente para los logs. Por ejemplo, un log de una base de datos como SQL Oracle. Esos logs son secuenciales, entonces la estructura de páginas distribuye las páginas en forma secuencial. Ahí sí
tiene que ser secuencial porque a diferencia, por ejemplo, de un video, no importa si la secuencia se pierde. Es más, se podría perder un frame de un video y de pronto en el video, cuando alguien está viendo el video, hay un pequeño salto y puede que no se pierda mucha información, mientras que si se llegara a perder una página o que no coincida la secuencia exactamente, por ejemplo, un log de una base de datos, pues eso ya está eh, evitando que se tenga una integridad a nivel de la base de datos. Muy bien. Bueno, cuando se provisiona la cuenta de almacenamiento, nosotros definimos esa cuenta, cómo va a estar eh, almacenada a nivel de los datos y del servicio como tal, si la información se va a guardar únicamente en discos, en un data center local o en una zona o globalmente en diferentes regiones. Esto tiene que ver con la arquitectura que ha creado Microsoft en los data centers de Azure. Recordemos que la arquitectura es Microsoft en todo el mundo tiene creados regiones. En cada región Microsoft tiene 3 data centers, que son las zonas. Eh, y a nivel de regiones, cada región tiene su región par. Y los datos se están sincronizando, se replican cuando Microsoft tiene que garantizar la alta disponibilidad y la seguridad de los datos. Muy bien, si nosotros tenemos nuestros datos, pues somos los que tenemos que configurar tomar esa decisión y distribuir los datos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos, cuando creamos un storage, configurar que el storage esté ubicado en una región. Es el LRS. Este es el mínimo nivel de replicación que se puede tener. Es el más económico. Cada configuración de almacenamiento, pues, afectará al precio. Entonces, este es el más económico y básicamente consiste en que en el data center que se seleccione, se generan 3 copias de los datos. Si guardamos una imagen, pues realmente la imagen queda guardada en 3 soluciones de storage o controladores de discos independientes, porque si se daña alguna, estarían las otras 2 controladoras de discos que tienen también nuestros datos. Muy bien. Siempre, y eso ya es una cuestión de arquitectura y es una solución estándar de todas las nubes, siempre que se guarda cualquier información en la nube, se generan 3 copias de los datos. Eso para garantizar que si se daña algo, pues, por ejemplo, un disco. En todo momento, yo creo que en este instante se deben estar dañando algunos discos en algún data center, de todos los data centers y todos los discos que tiene Microsoft. Entonces, los datos que están ahí no se pierden porque están replicados, únicamente Microsoft o el operador cambiará el disco, pone uno nuevo y la misma solución se encarga de volver a replicar los datos. No pasó nada. Entonces, esas 3 copias nos garantizan protección contra daños de discos, daños de nodos, de los racks, de la controladora, eh, entre otros. Muy bien. Igualmente, pues Microsoft tendrá configurado paridad de los discos, alguna configuración tipo RAID 0, 1, 10 o 5. Muy bien. Generalmente, pues es RAID 10, que es lo más eficiente para cuestiones de desempeño. Bueno, también nosotros podemos configurar que se tenga una replicación zonal. ¿Qué quiere decir eso? Se generan 3 copias, digamos que el Resource Manager determinó que se van a crear
eh, nuestros datos en una zona. Allí en esa zona, o sea, en ese data center se crean 3 copias y se generan copias en las otras zonas. Entonces se tienen 3 réplicas en 3 zonas. Eh, Eso pues ya nos da una mayor configuración de alta disponibilidad. Si se llegara a caer, por ejemplo, en el caso de LRS, si llegara a ocurrir algo en el data center, que se daña todo el data center, pues se perdieron las 3 copias que teníamos allí. Pero en este escenario, si se daña un data center, pues están las copias en otro data center. Entonces, protege contra daños de un disco, nodo o de la zona completa. La zona es un data center. Sí, Automáticamente, pero Orlando, es que nos estás explicando, dio a entender, o al menos yo entendí, que eran 3 por cada zona. O sea, ¿hay 9 réplicas del dato o solamente hay 3 réplicas, una en cada zona? se generan 3 réplicas en cada zona. Una en cada zona. Sí. Pero recordemos que en cada zona se generan tres copias, o sea, en Sí. cada data center. Y de hecho eso siempre ocurre para todos los servicios y es una característica propia del storage. Cualquier dato que guardemos, cualquier archivo que se guarde, en el data center se generan 3 copias. Por cierto, yo tengo 9 copias del dato. Exactamente. Hay que tener presente que se genera mayor costo por esa cantidad de copias que se están generando en las regiones. Muy bien. Ok. O sea, yo le entiendo que la LRS es una zona, ¿cierto? Solamente una, ¿sí? Así, eh, Y la ZRS son 3 zonas dentro de una región, ¿entiendo? sí, Y así es. Esa me es la imagino que la arquitectura de siguiente Azure. ya es muchas zonas dentro de muchas regiones, Eh, sí, muchas zonas, no porque en una región, bueno, bueno, dos ¿se acuerdan regiones y, que tres zonas dentro de cada región. ¿Sí? ¿Es correcto o me equivoco? eh, recordemos que Microsoft tiene regiones? Y en cada región Por tiene ejemplo, zonas. el este de Estados Unidos, y en cada región se tienen 3 zonas, ¿sí? Que son 3 data centers separados de por lo menos 12 kilómetros, 12 millas, como 15 kilómetros de separación, y esas zonas tienen replicados los servicios. Y, por ejemplo, cuando se configura, por ejemplo, este escenario de replicarla en las zonas, entonces un dato que se guardó en el este de Estados Unidos, si configuramos replicación zonal, entonces se va a guardar en las otras zonas. Sí, está claro, pero está toda la información guardada en la misma región que en el ejemplo que les daba es el este de Estados Unidos o donde se configure el provisionamiento del storage. Hasta ahí sí estaría claro. Más o menos. Y se tiene también la posibilidad de guardar la información en múltiples regiones. Por ejemplo, si nuestra organización dice, bueno, tenemos datos extremadamente delicados y qué pasa si de pronto la región del este de Estados Unidos se cae completamente, de pronto una catástrofe, algo que pase en el este de Estados Unidos, que aunque la separación sea de varios kilómetros, o por ejemplo, si Microsoft pusiera aquí en Bogotá una región, podría ser en el norte de la ciudad, sur y son occidente.
Cada data center está separado, pero está en la misma ciudad. Si llega a pasar algo en la ciudad, entonces puede que sea afectado el servicio en todos los Me data toca centers crearlo. de la ciudad. Si se cae la zona, entonces para prever esas situaciones se puede tener replicación entre regiones, que eso es global. Entonces se generan 6 réplicas en las diferentes regiones. Entonces vamos a tener en un data center las 3 copias. Esto podría ser el este de Estados Unidos. Y el otro podría Y ser Europa. en otro data center puede ser el oeste de Estados Unidos. Se tendrían otras 3 copias. Muy bien. Ahí, si se cae toda la región, tenemos garantía de que en otra región secundaria se tienen los datos. Y el sistema, o sea, el mismo servicio automáticamente se encarga de mantener la sincronización de los datos. O sea, eso es transparente para nosotros. Microsoft ya tiene toda la plataforma configurada para esa sincronización. El otro escenario es que se tiene igual las 2 regiones. En una región que es la principal, la primaria, y guardamos los datos, 3 copias, y se generan otras 3 copias en una región secundaria. Pero la diferencia es que esa región secundaria tiene los datos para lectura. O sea, por ejemplo, podríamos utilizar estos datos para generar reportes, solo lectura. No se puede actualizarse y hay que guardar un archivo nuevamente o modificarlo. Se genera en la primaria solamente y se sincroniza. Pero los datos de la región secundaria sirven para otros procesos. Hay procesos, por ejemplo, reportes, temas de analítica, Big Data, pueden sacar la información de allí sin afectar el performance de los datos primarios. Entonces se puede distribuir también algún tipo de carga entre los datos que se están duplicando. Mientras que los otros escenarios, ninguno se puede utilizar eh, los datos de réplica. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas. Bueno, hay otras configuraciones que es una mezcla entre los anteriores, que Uy, es no, no. global y zonal, que es combinar el zonal y adicionarle el global. Y lo mismo, combinar el zonal que teníamos en el caso anterior, este segundo, y combinarlo con el replicación en otra región y que permita la lectura. Entonces, esos son los escenarios. Hay que tener en cuenta que entre mayor la replicación, pues también así va a subir el costo. Muy bien. Bueno, cuando se crea un, una cuenta de almacenamiento, un storage account, el storage account nos da URLs, rutas de acceso a los diferentes recursos de Ajá. almacenamiento a través de URLs que básicamente son el endpoint para acceder a través de Internet. Entonces, los servicios se pueden acceder a través de la URL o el endpoint HTTPS, My Storage Account, el nombre de la cuenta. Y dependiendo, si es un container, cambia blow, si es tabla, cambia table, si es queue, cambia aquí el tipo de acceso al recurso, file,
y el resto lo mismo, core.windows.net. Entonces, esos son accesos que podemos utilizar para encontrar los servicios de almacenamiento a través de aplicaciones o servidores externos. Esto es muy común porque, por ejemplo, los storage se utilizan muchísimo para crear aplicaciones y que la aplicación pueda encontrar el almacenamiento en un endpoint. Muy bien. Igualmente, por ejemplo, si tenemos un dominio predeterminado que a veces se crea, y de hecho siempre se crea con el dominio core.windows.net, uno puede crear su propio dominio, registrar el dominio para que, por ejemplo, se ubique el dominio como, por ejemplo, miestorage.com y el, el DNS interno pues se encarga de resolver los nombres de los dominios internos para poder encontrarlo mucho más fácil. O directamente desde la aplicación pues se configura el enlace para que las aplicaciones encuentren los storage. Muy bien. Igualmente, los storage tienen endpoints que se pueden configurar para que otros servicios puedan llegar a el recurso de almacenamiento. Por ejemplo, se puede también generar bloqueos o activaciones de rutas en los firewalls, en las VNets para poder acceder o restringir como se requiera el acceso a los diferentes storage, a las cuentas de almacenamiento. Muy bien. En la configuración de una subred, uno puede activar que se permita el, el acceso a los endpoints de storage. O igualmente se pueden deshabilitar. Muy bien. Bueno, ahora revisemos. Eso era genérico a nivel de configuraciones, características de configuración de las cuentas de almacenamiento. Y ahora revisemos el blob storage. A nivel de blob storage, cuando creamos un blob, es un contenedor, un almacenamiento de disco. En ese disco podemos crear, bueno, aquí tenemos la cuenta de almacenamiento, el storage account, que siempre es el punto de entrada. Podemos crear uno o más contenedores. No he visto que haya límite, igual que, por ejemplo, en un disco específico, podemos crear los que se requieran. Y en cada contenedor podemos guardar archivos y se pueden crear estructuras de carpetas. En este caso, en este ejemplo, se crea una carpeta para imágenes, otra para videos, y en cada uno de estos contenedores y carpetas dentro del contenedor se almacenan los archivos que se denominan blobs. Muy bien. Generalmente los blobs, que son binary large objects, se almacenan como datos no estructurados. Puede guardar cualquier tipo de información, generalmente también puede ser texto, datos binarios como las imágenes. Generalmente se conocen como los objetos que están almacenados en el contenedor. Perdón, Orlando, tengo dos preguntas. ¿Cómo identifico si es un container o es un blob? O sea, ¿cómo se ve ahí en Azure eso? ¿Cómo sé si es un blob o es un container? Es que ahí me perdí. No, el container es el objeto, el tipo de O almacenamiento que se storage. crea en un storage. Pues, Y el blob es un concepto que hace referencia
Binary Large Object, que es el objeto que se guarda. Aquí los blob son las imágenes. ¿Sí? Los blogs son las El imágenes. blob es la imagen, el video, puede ser un archivo de backup, un archivo de log. Ese es un concepto Ah, únicamente que el blog puede define. ser un archivo de log. Sí, o sea, el blob son las siglas de Binary Large Object, Ah, ok, objeto ok. binario muy grande. Y ¿Y qué puede el ser un container es blob? el container es el de imágenes y películas. El container, pensemos que haciendo una pequeña comparación, sería, por ejemplo, un disco. Ese sería el contenedor. Ahí tenemos Ah, ok, la el posibilidad de container es guardar un todo lo que disco. creamos. Ah, ya, Sí, ya, ya. no es exactamente, pues es el concepto que creó Microsoft para esta estructura de almacenamiento, pero viene a ser el disco. En Entiendo. ese disco podemos crear carpetas. Lo que pasa es que le cambia son terminologías. Entonces, en un container se pueden crear muchas carpetas. Aquí en este ejemplo muestra una carpeta que es imágenes, otras videos, y en cada carpeta pueden haber n cantidad, cientos o miles de blobs, que los blobs son la imagen como tal. Ah, ok, o sea, esto es como la estructura de la cuenta de almacenamiento. Es como la jerarquía. Está el container y debajo está el blob, el archivo, pues. ¿Sí? Así lo entendí. Así es. Ah, Sí, ya, así es. ya. Pensé que es que una cosa es el container y otra cosa es el blob. Ah, es lo mismo. Sino que están, es como la jerarquía, pues. Ah, bueno, listo. Otra No, consulta. pues sí es. Usted ahorita mostraba una URL. ¿Eso dónde se ve dentro de la cuenta de almacenamiento? O no sé si en el blog. Es una propiedad. En la cuenta de almacenamiento hay propiedades y ahí se puede ver cuál es los endpoints de cada uno de los servicios. ¿Se llama endpoint? Sí, así se denomina. Es el Ah, punto de ya. acceso. Punto de Básicamente, conexión. Endpoint. Ah, ya, ya, ya. exactamente, punto de conexión o encuentro, punto de encuentro de resolución a un servicio. Ya, 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 entiendo. Muy bien. Bueno, el blob son conceptos, ¿no? O sea, esto es cualquier archivo que yo quiera guardar en un contenedor. Yo puedo subir un documento de Word, Excel, y eso sería un blob. Bien. Bueno, casos de uso típicos para los blob storage. Casi cualquier aplicación que requiera guardar algún repositorio documental para procesamiento, por ejemplo, guardar imágenes, archivos documentales, lo que les decía, un documento de Word, Excel o muchos, o PDFs, archivos JSON, archivos distribuidos, bueno, archivos para acceso distribuido. Hay muchas aplicaciones a nivel de desarrollo que nos permiten crear distribución de los archivos para entregar el contenido de contenido, por ejemplo, multimedia, más eficiente a los usuarios que estén en diferentes regiones del planeta. Entonces, eso es acceso distribuido. Em, archivos de streaming de video, de audio. Hoy en día hay muchas aplicaciones de este tipo por la gran cantidad de aplicaciones multimediales que existen. Videoconferencias, clases. em, Esa información puede estar guardada en una región y se puede distribuir a muchas otras dependiendo de los usuarios según el uso que le estén dando los usuarios. Y se pueden tener muchos contenedores y blobs y pues la idea
o lo mejor sería guardar esa información en contenedores. Si queremos guardar archivos de backups, por ejemplo, es muy común que las empresas hoy en día generen los backups de sus servidores y en lugar de guardarlos en on-premises o en cintas o en otra estructura y que luego tengan que sacarlo del data center en on-premises, pues con una conexión se puede estar guardando directamente en un container en Azure. Almacenamiento para analítica de todo lo que es analítica de datos, Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, Microsoft, con la alianza que realizó con OpenAI, OpenAI tenía los algoritmos, pero no tenía la capacidad de cómputo. Microsoft tenía o tiene la capacidad de cómputo. Entonces, Microsoft tiene data centers con miles, cientos de miles de servidores y discos en donde para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial está procesando petabytes de información en forma gigantesca. Y todo eso pues lo tiene almacenado en contenedores. Muy bien. Básicamente para crear un blob container, lo primero que hacemos es crear el storage account. Una vez que se tiene el storage account creado, Pero usted no ha mostrado cómo se creó el storage account todavía, ¿cierto? no he mostrado, así es. Listo. No, continúa, tranquilo. En el ejercicio de laboratorio, pues vamos a realizar la creación del storage. Bueno, en un laboratorio anterior Sí, pero en uno se creó un storage account. Bueno, igual es, como les comentaba en el ejercicio de laboratorio, vamos a hacer la creación del storage. Muy bien. Bueno, entonces, el container, como les comentaba, primero se crea el storage account. Una vez que está creado el storage account, ahí podemos crear o contenedores o file shares o tablas o queues. Una opción es crear el contenedor. El contenedor pues es muy sencillo, únicamente es en el storage, seleccionamos containers y crear un contenedor. Definimos el nombre. Ese contenedor va a tener algún tipo de acceso, puede ser privado, anónimo, básicamente es qué tipo de acceso va a permitir a nivel de seguridad. Ese disco puede ser accedido en forma anónima. A nivel de los containers, también se puede configurar que se pueda acceder a los blobs, que serían los documentos o los archivos que están guardados allí para lectura en forma anónima también, o que sea privado, que requiera algún tipo de validación del acceso. Muy bien. Esto no quiere decir que no se tenga una seguridad, porque aunque es estrictamente anónimo, pues uno puede configurar que se requiera algún escenario de autenticación para usuarios específicos. Bueno, muy bien. Lo que me preguntaban hace un momento, sí, se puede tener ilimitada cantidad de contenedores. Si no, nunca he visto que se tengan restricciones. Sí pueden haber restricciones a nivel de el storage consumido, que por ejemplo tener petabytes, zettabytes de almacenamiento, eso puede ser muy costoso. Entonces Microsoft en forma predeterminada lo que tiene es algunos límites de cuotas
por servicio, pero son preventivas. Quiere decir que una empresa, si realmente requiere esa cantidad de almacenamiento, puede hacer una solicitud ante Microsoft, le dice, sí, efectivamente nosotros vamos a provisionar ese volumen de almacenamiento, sabemos que nos va a costar X cantidad de dinero, que puede ser bastante alto, pero si lo requieren, lo autorizan. Y Microsoft pues quita esos límites para que los clientes puedan extender la capacidad. Y eso no solamente ocurre a nivel de los contenedores. Casi todos los servicios tienen esas cuotas límites precisamente para evitar que en muchas empresas accidentalmente puedan provisionar servicios y se genere una facturación enorme que no se pueda pagar o que genere problemas a nivel de la empresa. Eso lo he visto bastante. Bueno, igualmente puede tener ilimitada cantidad de blogs, tener acceso restringido utilizando niveles de acceso público, lo que les comentaba. Entonces pueden haber ciertos niveles de permisos para que las aplicaciones, servicios o usuarios externos puedan ingresar a el blog o al contenedor. Muy bien. Bueno, a nivel de los blobs, hay una configuración que son las capas de acceso, el Access Tiers. A nivel de capas de acceso, cada uno de los documentos que se guardan, los blobs, se puede configurar para que esté almacenado en una capa hot, cold, cool, cold o archive. Eso básicamente ¿en qué consiste? Pueden haber documentos o archivos que se creen en un momento dado, digamos una factura en un proceso de ventas de la empresa. Esa factura se crea, digamos, el día de hoy y en el momento de la creación puede estar almacenado en una capa hot. Hot da mayor throughput, mayor velocidad de lectura, escritura sobre ese archivo. Eh, muy bien. ¿Por qué? Porque se está utilizando frecuentemente. Si hoy se creó muy probablemente el departamento de contabilidad y luego el de inventarios y envíos, pues tiene que abrir ese documento y necesita estar consultándolo. O de pronto también el usuario tiene que consultar el documento para ver sus facturas, etcétera. Entonces, se requiere estar consultándolo muy frecuentemente. Para que esas consultas sean rápidas, pues se almacena en una capa también de alta velocidad con mayor throughput que se denomina hot. Pero digamos que pasan 30 días y ese archivo de factura ya de pronto el proceso de entrega se realizó, ya se contabilizó y ya no se requiere estar consultando más ese archivo de la factura. Entonces se puede configurar que en ese periodo de tiempo, 30 días, pase a una capa cool. En esa capa, pues va a tener menos velocidad de lectura porque es un acceso infrecuente y por lo tanto va a ser más económico guardarlo en esa capa. ¿Por qué? Porque Microsoft le está asignando menos velocidad de throughput, velocidad de lectura-escritura al almacenamiento donde está guardado ese dato o ese archivo. Y así podemos crear políticas, por ejemplo, que luego de 90 días ese archivo pase a una capa fría, cold, y luego de 180 días del tiempo de vida de ese archivo pase a archive. Archive básicamente es que
ya no se va a utilizar, sino de pronto para auditorías eventualmente o para cargar algún tipo de proceso histórico de Big Data o cualquier otra cosa. La lectura y escritura de ese archivo va a ser muy lenta, pero como casi nadie lo va a utilizar y no se requiere una velocidad rápida para la lectura de ese archivo, pues es suficiente. Y pues eso genera que el costo de almacenamiento va a ser mucho menor, mientras que en HOT el costo de almacenamiento y lectura y escritura de esos datos va a ser mayor. Entonces, es muy interesante porque uno puede crear políticas, por ejemplo, a través de scripts, automatizar el proceso para que un archivo pase de una capa a otra dependiendo del tiempo de vida de los archivos. Bien, eh, en la configuración de los blobs, uno puede definir las reglas precisamente de transición, cómo van a pasar los archivos de una capa a otra capa. Por ejemplo, cuando pasen X cantidad de días, que pase de una capa a otra, e incluso podría configurarse que después de cierto tiempo se elimine el archivo para que no se, se tenga un crecimiento continuo del almacenamiento. Generalmente en las empresas hay políticas que exigen que los datos se mantengan por cierta cantidad de tiempo, X cantidad de años, etcétera. Cada proceso pues tendrá sus propias políticas y en esta parte uno puede configurar esas reglas. Muy bien. Igualmente, cuando tenemos la configuración de replicación global, uno puede realizar o determinar cómo se va a generar la sincronización. Esto en su mayoría es automáticamente configurado por el mismo servicio. Microsoft garantiza la sincronización de los datos, la latencia para que se evite el, eh, la pérdida accidental de datos. Eh, Igual, nosotros podemos configurar si se requiere generar réplicas de una región a otra o tener varias regiones configuradas en el proceso de sincronización y cómo sería la secuencia de sincronización, por ejemplo, cuando se tienen más de dos regiones. Muy bien. Básicamente para minimizar la latencia, tiempos de lectura, escritura de los datos y todo el proceso de sincronización pues se hace sobre el backbone de Microsoft que garantiza que se tiene unas latencias mínimas, que el tiempo de sincronización es muy eficiente. Muy bien. Bueno, hasta ahí no sé si tienen preguntas, dudas. Bueno, a nivel de la seguridad, también la seguridad es fundamental. Cuando se crea cualquier tipo de servicio y que se guarde algo en un disco, en un storage, en forma predeterminada, siempre se activa la encripción de los datos. ¿Qué quiere decir? Cuando guardamos, por ejemplo, una imagen, un archivo de datos en un storage, puede ser una tabla, en un blob storage, container, en cualquiera, esos datos, cuando se escriben en el disco, se encriptan. En el momento en que se lee,
se desencripta y se entrega la información al usuario que está solicitando la información. Es una inscripción transparente porque para cuestión del usuario, el usuario escribe los datos y los lee y no los ve encriptados, pero sí siempre se está generando la inscripción. ¿Eso por qué? Porque para evitar pérdida de información, por ejemplo, porque, digamos, se dañó un disco, se quitó el disco y habían unos datos ahí y de pronto ese disco alguien lo pudiera leer. Realmente eso no va a ocurrir porque Microsoft va a tener, tiene implementadas estrategias de seguridad y procesos, por ejemplo, precisamente para discos que se dañen, tienen un proceso de eliminación del disco para evitar que, por ejemplo, alguien pueda tomar ese disco y leer algo de información que estuviera allí. Igual, si eso llegase a ocurrir, entonces quien pudiera leer esa información de ese disco no va a poder entender nada porque todo está encriptado. Muy bien. Y eso ocurre con todo, desde un archivo de una base de datos, eh, un, ar- un disco de una máquina virtual, todo queda encriptado cuando reside en el disco duro. Muy bien. Bueno, y esa es una encripción. De hecho, al igual que todos los servicios, cuando se encripta, Microsoft automáticamente genera la encripción y crea la encripción con un certificado de encripción interno de Azure y guarda esos certificados. Pero nosotros podemos tomar la decisión, por ejemplo, de que Microsoft sea el que lo guarde, es la forma predeterminada, o nosotros mismos podemos crear nuestro propio certificado, subir el propio certificado y guardar, almacenar esos certificados en un servicio, por ejemplo, el Key Vault. El Key Vault es un servicio para guardar llaves y todo tipo de objeto que permita la seguridad de otros servicios, como llaves, certificados de inscripción, entre otros. Muy bien. Igualmente, el acceso a los storage se puede realizar a través de Microsoft Entra, antes se denominaba Azure Active Directory, o configuración de permisos vía Airbag, como lo veíamos en los primeros módulos. Uno puede configurar los permisos para que un usuario con su cuenta de Microsoft Entra en directorio activo pueda también acceder a los storage, o que el usuario tenga un rol asignado y ese rol le permita realizar algo sobre el storage. Igualmente, se realiza encripción en el momento de la transferencia de los datos. Todo lo que viaja a través de la red siempre está encriptado. Se utiliza el protocolo SMB 3.0, que es el mismo que utiliza el sistema operativo Windows para mover, leer y almacenar datos en los discos. Em, Cuando se trata de discos duros atachados a máquinas virtuales, aparte de la inscripción sobre el disco, a nivel de sistema operativo se puede encriptar el disco como tal. Entonces sería una doble encripción, que es lo recomendado. Muy bien. Bueno, cuando se accede a un storage account, se puede acceder a través de Share Access Signature, que es una llave de acceso en la cual el usuario le configura automáticamente cuáles van a ser los permisos que se tiene sobre el storage. También se puede realizar eh, una, eh,
encripción de ese share o esa llave compartida. Y como les comentaba, se puede configurar a través de un servicio como Key Vault, el almacenamiento de esas llaves de acceso, y pues también se puede configurar acceso a los contenedores y blows a través de permisos de acceso anónimo. Muy bien. Bueno, hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, cuando se hace el almacenamiento, cuando explicabas el tema del cold, cold, hot, por defecto queda en la primera capa, ¿cierto? Por defecto. En el primer Sí, tier, sí, porque es el momento de la creación. queda data caliente. Exactamente. En el momento de la creación, pues es hot, que tiene mayor throughput, o sea, mayor velocidad de lectura, escritura de los datos. Y la política de ir migrándolo a otra capa es que mostraste que estaba preestablecida ahí abajo, o yo puedo determinar los días, o son los que están ahí. Exactamente. Son los Sí. que están ahí. Uno puede configurar los que están ahí, pero también podría crearse otras reglas con una configuración predeterminada, porque de pronto en un proceso específico se requiera utilizar ciertos archivos solamente los primeros 5 días, y luego esos 5 días ya los podríamos pasar, por ejemplo, a Cold o a Archive. Cada proceso pues tendrá su propia configuración, pero eh, ese estado de hot, cold es una propiedad del blob, de cada archivo. Entonces, uno puede configurar, crear un proceso para que cada cierto tiempo configure el archivo de esa forma. Muy bien. Entonces, eso dependería ya de cada situación. Esto tiene una cantidad. Muy Ok. bien. Bueno, eh, permítame un momento. Bueno, voy a mostrar acá. Esta es la cuenta de Azure. Voy a ingresar a una cuenta tenant de Azure. Y vamos a mostrar, observemos que en el panel de búsqueda, igualmente en el área del menú de Azure, podemos buscar Storage Accounts, que es lo primero que se requiere realizar cuando se provisiona o se va a utilizar almacenamiento. Entonces, para crear el Storage Account, configuramos el servicio, crear, y al igual que todos los servicios, pues tenemos un área de configuración de ese servicio. Como todos los servicios deben pertenecer a una suscripción, creamos un grupo de recursos, por ejemplo, RG Storage. Ahí sí sale una pregunta. Por ejemplo, si yo creo ese storage account, en ese grupo de recursos, todos los almacenamientos asociados al storage account tienen que estar en el mismo grupo de recursos. No, yo puedo crear la cantidad de storage accounts que quiera. Y, Sí, pero por la pregunta es, ejemplo, ¿tienen que estar en el mismo grupo de recursos del storage account? bueno, no me quedó clara la pregunta.
Ok, en este momento usted está creando un storage account y lo está colocando en el grupo de recursos AZ104RG7, ¿cierto? Sí, Luego va a crear almacenamiento de los diferentes tipos asociados a ese storage account. Al momento de crearlo, tienen que crear el mismo grupo de recursos. bueno, no, indirectamente pues sí, está en el mismo grupo de recursos, pero no es que se definan qué grupo de recursos, porque se crea el storage Ajá, en un grupo de recursos sí. y ya en donde está ese storage, o sea, el storage es crear, por ejemplo, por decirlo así, una llave para Ujú. poder ir a un data center. ¿Cuál data center? El que se encuentre en la región del este de Estados Unidos. Yo selecciono el storage account, en qué región va a estar. Por ejemplo, centro de Estados Unidos o este de Estados Unidos. Ok. Un data center y en ese data center se van a aprovisionar los discos. Eso es la cuenta de almacenamiento. Entonces la cuenta me da un acceso para ir a ese data center y poder comenzar a crear los recursos de almacenamiento. Ahora, se crean un grupo de recursos, el storage account queda dentro de ese grupo de recursos y por lo tanto todo lo que yo configure dentro de ese storage account eh, va a quedar en ese grupo de recursos, o sea, Esa era la es pregunta. propio ya. ¿Cómo? Esa era la pregunta. Eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, creo que no me permite crear otro grupo de recursos. Tengo que seleccionar este. Entonces, voy a crear un nombre de cuenta. Siempre para el storage account se debe crear un nombre único en todo el mundo. No se puede repetir el nombre. Debe ser en minúsculas. No puede tener caracteres especiales. Solamente, bueno, ni siquiera raya al piso ni medio. Solamente caracteres, letras y números. Entonces voy a crear storage account AZ10407 y unos caracteres aleatorios para garantizar que es un nombre único en todo el mundo. Se implementa en la región del este de Estados Unidos. Se pueden generar zonas extendidas. Este es el performance, que es el estándar. En estándar veíamos que podemos crear cualquiera de los tipos de almacenamiento, contenedor, file shares, table y queues, o premium, que me permite crear páginas, shares o blobs. El estándar pues es básico y es más económico porque utiliza discos mecánicos. Este premium utiliza discos de estado sólido más veloces. Y la redundancia, estas son las opciones de redundancia que veíamos. Localmente redundante, geográfico, zonal o geo redundante. Generalmente pues se selecciona el más económico para las pruebas, ya dependiendo de si se requiere algo especial, pues se configura esas características. En avanzado, a nivel de seguridad, se puede configurar eh, el protocolo, por ejemplo, TLS, la versión. La idea es que sea versión 1.2. Este protocolo reemplaza al Secure Socket Layer, que básicamente encripta todo el tráfico cuando se mueven datos de un servicio a otro. Entonces, todos los datos que se leen del storage se envían y se reciben encriptados. Bueno, esta propiedad de almacenamiento jerárquico es la que se marca para convertir ese storage en un data lake storage. El data lake storage tiene un costo un poco más alto que un blob normal, pero es
casi que fundamental para todos los proyectos de Big Data que tenga la organización. Solamente marcando este check, ese storage se convierte en Data Lake. Protocolos permitidos, acá tenemos a nivel de seguridad, si se permite replicación a nivel de tenant, la capa de acceso inicial va a ser hot o también podemos configurar cool, fresco, pero generalmente y en forma predeterminada es hot. Azure Files, si requerimos tener file shares. Muy bien, esas son características, propiedades que se pueden configurar a nivel de la cuenta de almacenamiento. En networking también podemos configurar si ya hay algunos virtual networks, algunos subredes que estén configuradas, podemos activar que este storage que estamos creando, esta cuenta de almacenamiento, sea visible para todas las redes virtuales que estén configuradas dentro de la cuenta o para acceso público o deshabilitar el acceso público. Igualmente podemos configurar que a ese storage pueda acceder nuestra IP local de la máquina que está trabajando en este momento. O sea, es la máquina que está abriendo la sesión del portal de Azure. Enrutamiento de redes, si queremos configurar algún espacio, dirección IP para que pueda generarse enrutamiento para encontrar el recurso del storage. A nivel de protección de datos, esto también es muy interesante porque si nosotros borramos un archivo del storage, se puede configurar que se habilite restauración en un punto en el tiempo. Por ejemplo, si hoy nos damos cuenta que el pasado domingo se borró accidentalmente algunos datos, podemos restaurar datos hasta 7 días en el tiempo. Entonces podemos habilitar soft delete para restaurar datos hasta 7 días atrás que se hayan borrado. Podemos habilitar soft delete para blobs, para contenedores, para file shares. También a realizar seguimiento, por ejemplo, validar quién ha realizado alguna eliminación, versionamiento también, por ejemplo, si tenemos un documento de Word y lo guardan y alguien modifica los datos, podemos tener ese versionamiento del archivo y poder recuperar un estado anterior del archivo. También ir guardando información de cambios en el archivo, validación de control de acceso, creando versiones de los archivos y los documentos que están guardados. La encripción también se puede configurar. Encripción es obligatoria, no se puede desactivar de ninguna forma. Eso es algo propio del servicio. Pero sí lo que podemos hacer es que Microsoft guarde y administre las llaves o las administramos nosotros. Si las administramos nosotros, debemos seleccionar si se van a guardar en un servicio de Key Vault o en una ruta que sea un servicio de almacenamiento de llaves externos, por ejemplo. Pero la idea es que se guarde en un servicio de Key Vault, que es el servicio de Azure, para guardar credenciales, accesos que sean de alta confidencialidad y que permitan el acceso a servicios. Este servicio de Key Vault pues es muy interesante. Y pues está el área de etiquetas. Esas serían las configuraciones básicas de el storage account en el momento del provisionamiento. Muy bien. Entonces creamos
Se selecciona la opción de crear. Una vez que se ha creado, ahí está provisionando el servicio. Esperemos un momento que finalice el provisionamiento. Una vez que se ha creado el storage account, podemos ir al storage. Tenemos el panel de administración. En el área de la izquierda encontramos todas las opciones. Por ejemplo, en Data Storage encontramos containers, file shares, colas y tablas. En esta área, por ejemplo, contenedores, es donde se crea un contenedor en esta cuenta de almacenamiento. Entonces, esa cuenta ya quedó provisionada en un grupo de recursos con unas propiedades y en el contenedor, en containers, podemos crear los contenedores que se requieran. Puede ser uno, dos, todos los que queramos. Como veíamos, no hay límite para la creación de contenedores. Digamos que, por ejemplo, queremos guardar imágenes. Podemos configurar al nivel de encripción, propiedades básicas, el estado de acceso. Y en el momento de crear, va a aparecer, observemos en el área central, aparece ya el contenedor de imágenes. Yo les decía, pensemos como un disco. Entonces, cuando ingresamos a ese contenedor, en la parte superior tenemos la opción de cargar. Podemos dar clic en Upload y subimos los documentos o archivos que se requieran. No sé si hay algo por acá. Bueno, acá hay un archivo PS, un PowerShell, se puede cargar. En el momento de cargar el blow, este es el blow o el archivo binary large object, que igual en este caso es muy pequeño, pero pueden ser archivos pequeños o de tamaño muy grande. Uno puede definir si se va a guardar tipo blow o página, append o page o append. Esos son los tres tipos de archivos. Y depende si es, por ejemplo, imágenes o son logs o en append también es muy utilizado para logs de transacciones. El de página en forma predeterminada es el que se utiliza para crear los discos virtuales de las máquinas virtuales. Igualmente podemos definir el tamaño de partición de los bloques del archivo. Dependiendo del tamaño, pues habrán, bueno, el tamaño final o real del objeto. Si es muy grande, pues se puede particionar también en partes grandes. Muy bien, capa de acceso, podemos definir en el momento de cargar el archivo, cuál va a ser su capa de acceso, si es hot, cold, cool o archive. Esas son propiedades del archivo y como les comentaba, en cualquier momento uno puede tener un script automático que revise, por ejemplo, todos los días los archivos que tienen una antigüedad más anterior a X días y lo cambie de una capa a otra. Muy bien. Igualmente se pueden subir folders, carpetas completas, configurar etiquetas, entre otros. Alcance de la encripción y una vez que se carga, observemos que ya queda el archivo acá. Generalmente, pues uno subiría volúmenes gigantes de información de archivos y no se recomendaría para esos casos utilizar esta opción. Esta opción es únicamente para alguna prueba, para validar que sí está cargando algún archivo. Pero
Realmente cuando se van a cargar gran cantidad de archivos, se suele utilizar es otro tipo de aplicaciones. Muy bien. Bueno, igualmente se puede cambiar el nivel de acceso en algún momento. Eh, Muy bien. Cada uno de los blobs a la izquierda tiene las propiedades. A nivel de seguridad está IAM, lo que les comentaba, que cada contenedor o a nivel de el storage se puede configurar para que tenga un nivel de acceso. A través de roles podemos configurar un rol para asignárselo a un usuario y ese rol es propio de los archivos o del container. Recordemos que para cada servicio se tienen diferentes tipos de roles. Ya dependiendo de qué permisos vamos a asignarle a algún usuario, le asignamos el rol, por ejemplo, backup o cualquier otro, y seleccionamos a qué usuario le vamos a dar permisos sobre ese contenedor o incluso se puede a nivel de blobs, entre otros. Muy bien. Bueno, Orlando, qué pena, aquí tengo eh, una duda. ¿Se acuerda la pregunta que le hice de lo de la URL? ¿En dónde es que se ve eso? eso está por aquí en propiedades. Properties. Eh, Lo que usted mostró bueno, de que es la estamos en, URL, no sé qué, que se identificaba con una URL. La que está mostrando ahí el. aquí están los endpoints. ¿Y Estos son para cuál cada sería la servicio URL de ese que usted acaba de crear? de Ese contenedor que usted acaba de crear para hacer públicamente, ¿cuál sería la URL? Usted dijo que eso se eh, puede hacer público, ¿no? sí, sí, así es. ¿Cuál sería la URL con la que ingresaríamos ahí? Aquí aparecen todas. Está el blob service, file service, queue service y al frente aparece cada una de las URLs. Por ejemplo, si usted nos pasa, ¿cuál sería la URL con la que podríamos ingresar a ese contenedor que usted acaba de crear? Sería esta. Y si usted nos la pasa, ¿podemos ingresar? No porque no he dado permisos. Ah, ok, ok, o sea, si usted la pasa así, no se puede ingresar si usted no da permisos. Exactamente, sí. Ah, ok, Así ok. es. Ah, ok, ok, ok. Y me imagino que eso es lo que va a mostrar ahorita. Vale, vale. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, ahora, estas URLs pues son utilizadas generalmente por las aplicaciones o servicios que requieran acceder a un storage específico. Ahora, también a nivel de los storage se tienen otros tipos de seguridad. En el área de Security and Network se tiene el acceso, ¿se acuerdan? En el slide yo les mostraba que se puede tener acceso a través de eh, los endpoints, se puede tener acceso a través de llaves de acceso y las llaves de acceso básicamente, por ejemplo, en una aplicación, al igual que cuando nos conectamos a una base de datos, en una aplicación se puede configurar que la aplicación se conecte a un storage account, aquí tenemos el nombre, y ese storage account tiene una llave de acceso, por decirlo así, el password. Entonces,
quien tenga esa llave de acceso, el nombre del storage, puede conectarse a el recurso. Es muy común, como les comento, pues utilizar también el access key. Igualmente las aplicaciones tienen un storage, un connection string, el string de conexiones, que básicamente ya tiene toda la información de el endpoint, cuál es el endpoint, con toda la URL de acceso, el nombre de la cuenta de almacenamiento, el storage account que está arriba, y la llave, que pues aquí no la alcanza a mostrar toda, pero allí está la llave completa, que es, por decirlo así, el password para tener acceso a ese recurso. Muy bien. También está el Share Access Signature, que el Share Access Signature se puede configurar una llave en la cual, si alguien necesita, por ejemplo, acceder a un blob, podemos activar el blob o a file share o a colas de mensajes o a tablas que estén en esta cuenta de almacenamiento. Que se permita, por ejemplo, acceder a todo el servicio, al container o a los objetos. Entonces, de esta forma uno va dando o quitando permisos del acceso permitido. Y las acciones que le permitimos, si leer, escribir, borrar, listar, adicionar, están todos estos permisos sobre alguna combinación de los elementos anteriores. Aquí le estoy dando permiso a todo, que pueda acceder a todos los tipos de almacenamiento, blob, file, queue, table, sobre servicio, container y objetos. Y todos los permisos, la idea es que si necesita menos, uno va quitando dependiendo de los requerimientos. También esa llave de acceso se puede habilitar para que sea lectura-escritura y que tenga una fecha de vigencia inicial y final. Por ejemplo, si alguien o una aplicación solamente va a realizar unas tareas este mes, entonces puedo dar fecha de inicio, primero del día del mes, fecha de finalización del permiso, fin del mes, con un UTC definido. También si se va a ejecutar el acceso desde una máquina de la cual conozco la IP o un rango de IPs, puedo configurar esa IP, permitir conexión HTTPS solamente o HTTP y TTPS, que pues, no se recomienda por seguridad, el HTTP, y enrutamiento predefinido. Cuando se ha configurado todo esto, se crea el string de conexiones que ya va a tener la llave de acceso y ese string de conexiones está para cada uno de los servicios. Igual, el blow, file, queue, table, etc. Muy bien. Entonces, estas llaves se entregan a un usuario, por ejemplo, y el usuario puede tener acceso. O desde una aplicación. La aplicación se configura para que cuando se ejecute la conexión acceda a través de ese Share Access Signature. Muy bien. Bueno, eso era lo que les quería mostrar así sobre lo que hemos visto. Entonces, el día de mañana continuamos con la otra parte de este servicio y luego pasaremos a realizar el ejercicio de laboratorio. Muy bien. Bueno, preguntas, dudas. Cuando su merced está mostrando las diapositivas y de quedó en una, ¿ahí qué sería? Mañana miramos, ya mañana vamos a continuar con los siguientes temas. ¿De acuerdo? Pero estoy viendo y precisamente era el Share Access Signature, lo que les estoy mostrando en este instante. O de Muy bien. mañana.
Perfecto. Bueno, entonces con esto finalizamos por el día de hoy. Continuamos entonces mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias y feliz resto de noche.